Compañeros, ¿qué día es lo de la mañana deportiva? Tengo entendido que es el 14 de julio. Es del 14 de junio, compañera. Ah, bueno, falta todavía. Sí, estamos a tiempo para organizarnos y poder asistir. Ojalá pueda asistir. Sí, sí, ya nos organizamos. Con respecto al uniforme, nosotros recién hicimos en la escuelita de mi nena y encontramos, claro que ese era el costo para los uniformes de unos niños, ¿no? Obviamente me imagino que para los adultos debe ser más costoso, Con pero eso creo ya nos vamos a organizar. Creo que el licenciado ya va a ingresar, por favor. Eso lo tratamos en el chat de alumnos. ¿Por qué no hacen, disculpe, compañeritas, una reunión en el chat? Porque a veces Sí, los eso vamos a mensajes hacer. casi uno dice sí, otros dicen no y es un relajo. Sí, ya voy a organizar para ver con mi compañera Belén para ver cómo hacemos y a ver si hacemos una reunión también por Teams. Claro, porque también quisiera saber para las personas que estamos lejos. Ya, ok. El licenciado va a ingresar, por favor, un ratito. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos buenos días, días. licenciado, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días, profe. Está bravo, no tienes que estar bravo. Voy a venir mi esposa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos, actas o certificados que tal vez nos haga falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, por favor, ¿ok? Bien, chicos, la anterior semana nosotros revisábamos un poquito una de las culturas más importantes del mundo, ¿no? Pero sobre todo, pues, logramos estudiar directamente algunas de sus aportaciones, pero dentro de la gran civilización de Mesopotamia, ¿no? Se establece que todas las culturas, en este caso imperios, civilizaciones que nosotros conocemos, parten directamente de esta gran civilización, ¿no? Por ende, pues se le considera que es la madre de todas las culturas, ya que de aquí directamente se adaptaron lo que son organizaciones sociales, administrativas, en las actividades económicas, cuando los seres humanos empezaron pues a agruparse en diferentes territorios, ¿no? Cuando el ser humano prácticamente logró llegar a la etapa del Homo sapiens sapiens, es decir, del hombre en conocimiento, prácticamente lograron agruparse en grandes cantidades de población, ¿no? Y la civilización de Mesopotamia prácticamente ya superaba los millones. Es decir, si antes prácticamente existían tribus, comunidades que prácticamente se encontraban entre cientos nada más, ahora directamente ya contábamos con millones de habitantes, ¿no? Y se fortalece lo que es el territorio y aparecen lo que son las clases sociales, la propiedad privada y sobre todo directamente la cosmovisión religiosa, ¿no? Mesopotamia, que el término significa pues la tierra entre ríos como tal, ¿no? Y obviamente pues aquí podemos evidenciar, ¿no? En la partecita de aquí, en la partecita del mapa, por favor, de color rojito, aquí fue el sitio en donde prácticamente tuvo inicio esta gran civilización, ¿no? Obviamente con el pasar de los años, con el desarrollo de grandes culturas en este caso, ¿no? Como lo revisábamos los sumerios, los acadios, los babilónicos, los persas en su momento, prácticamente lograron tener un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Y dentro de Mesopotamia se dan las primeras edificaciones sumamente grandes, templos en este caso, en donde veneraban a sus dioses, ¿no? Aquí directamente aparece la religión politeísta. ¿Qué es la religión politeísta?
¿O qué será? No sé, profe. Ya, muy bien. ¿Los demás hemos escuchado la religión politeísta? Algo de político, Yo he tal vez. escuchado algo, pero no me recuerdo muy bien. Las diferentes. Excelente, muy bien. La religión politeísta prácticamente es la religión o la adoración a varios dioses en general, ¿no? Y dentro de Mesopotamia prácticamente adoraban a los fenómenos de la naturaleza, es decir, montañas, ríos, lagos, lagunas, en donde prácticamente evidenciaban lo que es un respeto hacia la naturaleza, ¿no? Por ende, pues tenían lo que son templos para todo tipo de los dioses, ¿no? Es decir, dioses directamente que puedan ser de buen augurio o dioses directamente que representaban lo que es el castigo en general, ¿no? Por ende, pues en Mesopotamia todavía seguían directamente enterrando a las personas en posición fetal, ¿no? Y obviamente en dirección al sol. Por ejemplo, el sol, ¿por dónde sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. Por el este. Por el Muy bien, Por el oeste. excelente. ¿Y se oculta por? El oeste. El oeste. Excelente, muy bien. Entonces, la mayoría de las personas que fallecían estaban justamente en esa posición o inclusive directamente empezaron a tener lo que son sitios estratégicos para enterrarlos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen que tenemos acá, ¿sí? Que los templos empezaron a construirse en el centro de las ciudades más importantes, ¿no? Es decir, ya empezamos directamente a construir y edificar lo que son templos, pero sobre todo también ciudades, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí te podemos establecer que eran los templos en donde vivía pues el monarca, ¿no? Y acá, afuerita, podemos evidenciar, sí, lo que son pequeñas casas en donde vivían los habitantes, ¿no? Justamente como les mencionaba en la clase anterior, la puerta principal, sí, lo tienen en el techo. Miren. O sea, es decir, no era directamente en la parte principal, sino más bien en el techo. Y eso lo hacían directamente para cubrirse en épocas en donde existían lo que son las tormentas de arena, ¿no? Entonces, miren, poco a poco pasamos de vivir directamente en las cuevas, en las montañas, en la naturaleza, en edificaciones propias, ¿no? Muy bien. Mesopotamia, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia, por favor? A ver, dice. Permítame. Dice la meso. ¿Me puede hacer un poquito más grande? Acercarle un poquito más. Ya, muy bien. Ahora vamos a hacerle un poquito más grandecito, ¿ya? Ahorita ya no. Ok, vamos a hacerle un poquito más grandecito, ¿no? Mesopotamia. Sí, se hizo más pequeño. Ujú. ¿En qué módulo Mm. está, Licen? Para hacerle en mi. En el módulo, en la unidad número 2. Ya, Ahí ahí tal está. vez. Ya, sí, por favor, ahí está. A ver. Dice. La Mesotamia es una religión del Asia Occidental, ubicada entre los Región. ríos, entre la, sí, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, así como en sus terrenos circunstantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Mesotamia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Yes. Ahora, en Mesopotamia prácticamente pertenece a la región de Asia Occidental, ¿no? Cabe mencionar que los dos ríos más importantes que cruzan esta gran civilización eran los ríos Tigris y el Éufrates, ¿no?
Miren, por ejemplo, la inteligencia de los seres humanos cambió bastante, ya que tuvo el objetivo de asentarse cerca de ríos, lagos importantes, ¿no? Y eso lo hacían con la finalidad directamente, ¿no? De aprovechar los recursos del agua directamente para sus cultivos, ¿no? También podemos evidenciar que aquí se da lo que es la etapa de la revolución neolítica, apareciendo directamente lo que es la agricultura, la ganadería y sobre todo también en su momento con la escritura, ¿no? Se establece que el desarrollo de la agricultura tuvo un inicio de hace 12.000 años atrás. Es decir, todo empezó desde esta gran civilización. Miren, por ejemplo, acá, ok, ¿sí? En este colorcito que tenemos pintadito de amarillo fue el sitio en donde tuvo el origen esta gran civilización, ¿no? Y aquí aparecen algunas ciudades emblemáticas. Uruk, Lash, Mishidu, Nippur. ¿Hemos escuchado alguna vez estos nombres? Y especialmente aparece en un libro sagrado, en la Biblia. ¿Hemos escuchado alguna vez estas ciudades? La Biblia. Uruk y Ur. Babilonia, sí he escuchado. Ya, muy bien. Bueno, esa también es importantísimo, ¿no? Dentro de la Biblia también se hace alusión a estas dos ciudades importantes, Uruk y Ur, ¿sí? Entonces, estableciendo que prácticamente, ¿no? Dentro de la evolución, ¿sí? Especialmente en esta cultura, destacan estas ciudades como punto de referencia, ¿no? Porque obviamente, con el pasar del tiempo, después de Mesopotamia, se fortalecieron pueblos como los sumerios, los acadios, los babilónicos, los persas, los asirios. Entonces, prácticamente dentro de la Biblia sí hacen referencia a estas dos grandes ciudades, ¿no? Miren, aquí también la partecita azul que tenemos, ¿sí? Aquí cruza lo que es el río Tigris y del lado de acá, ok, tenemos lo que es el río Éufrates. O sea, es decir, eran dos ríos sumamente grandes, sumamente extensos, ¿no? Muy bien, vamos, la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gabriela Arévalo? ¿Estamos ahí? Señorita Gabriela Arévalo. No, no estamos. Muy bien. Sin Ya yo nota. le ayudo, licenciado. Muy bien, señorita María Fernanda, por favor. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida de las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, la ubicación, Oriente Próximo, perdón, pero sobre todo en los territorios que nosotros conocemos como Irak y Siria, ¿no? En su momento también estuvo a las cercanías de Kuwait, Irán, Turquía, y sobre todo era caracterizada, ¿no? Por montañas sumamente grandes, cordilleras sumamente extensas, pero también tenía regiones desérticas, ¿no? Era un ambiente sumamente difícil. Miren, aquí tenemos más claro la ubicación. ¿Ok? Sí, y justo salía directamente al Mediterráneo. Miren, todo esto, ¿sí? Ok, pertenecía a la civilización de Mesopotamia, ¿no? Muy bien, vamos a sus ríos principales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Andrea? ¿Estamos ahí? Señorita Verónica Andrea, no, no estamos muy bien, sin nota. Señor José Alejandro, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Me decía que le ayudara con. Con la lectura, por favor, de la pantallita. Ya, puede acercarle un poquito más, profe. Más, sí,
¿No lo podemos ver ahí tal vez? Excelente, ya le hacemos un poquito más grandecito, por favor, ¿ya? Muy bien. A ver, regáleme un segundito. Excelente, ahí tal vez. Ya, ¿en qué parte empezamos? ¿Donde dice Tigris o donde dice Éufrates? Tigris y el Éufrates, por favor. Ay, el Tigris casi no se ve. Bueno, dice... Tiene 1850 kilómetros, a ver, Tigris, tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Así no se ve ni todavía ahí es. A ver, tiene bien. mayor ¿Le ayudamos? su inclinación de... No lo veo Su muy bien. desnivel de nacimiento. Listo, muy bien, le ayudamos. Su desnivel de nacimiento a desembocadura es de 1150 metros. Tiene afluentes a lo largo de la parte izquierda como el Armenia y el de los Sagros. Éufrates se extiende a lo largo de 2800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros, sin embargo, su pendiente es la más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Balín y el Jabur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Jabur es navegable casi todo el año, mientras que el Balín puede llegar a secarse. Bien, aquí directamente podemos establecer, ¿no?, sus dos ríos importantes. El Tigris, miren, cruzaba directamente toda esta ubicación, ¿no? Tenía una distancia de 1850 kilómetros, es decir, era sumamente grande, sumamente amplio. Mientras que el Éufrates, en este caso, tenía 2.800 kilómetros, ¿ok? Era sumamente extenso y partía pues en esta ubicación. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál de los dos ríos es el más extenso? ¿El Tigris o el Éufrates? Éufrates. El Éufrates, dicen. El Éufrates. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Qué río es el más extenso? ¿No? Para que lo tomen en cuenta. El Éufrates y, sobre todo, pues, mantiene, ¿no? 2.800 kilómetros. ¿Sí? Eran dos ríos sumamente extensos, sumamente grandes. Ahora, la religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Alberto, por favor? Presente, profe. Muy bien. Religión. Los pueblos babilónicos eran ¿Babilónicos? eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la religión. El mundo estaba ilimitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondía cierto reino o dominios. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, aquí directamente su religión era politeísta, la adoración a diferentes dioses, ¿no? Que representaban directamente de la naturaleza. Miren, por ejemplo, acá, del lado izquierdo, tenemos algunos dioses que ellos representaban en fenómenos de la naturaleza, dios que representaban, ¿no?, lo que es el agua, el viento, la tormenta, la tierra, el aire de igual manera, ¿no? Entre ellos podemos destacar el dios Anu, el dios Enlil y el dios Enki. Miren, por ejemplo, la representación, ¿no? Representaban todo su cuerpo, ¿ok? Su cabeza, su rostro, su barba, las armas que utilizaban, y además de ello, miren, representaban directamente con alas. ¿Ok? Miren, el otro dios Anu también, miren, representaban con dos alas en la parte de atrás, ¿ok? Y siempre llevando algo en sus manos. El dios Enki de igual manera sentado, ¿sí?, llevando directamente herramientas en sus armas y las alas que tenían este lado de acá.
Entonces, miren cómo los representaban y obviamente cada dios tenía su propio, por decirlo así, tenía su propia dimensión de gobernar, es decir, el cielo, el infierno, lo que es el purgatorio, lo que directamente lo que son castigos. Cada uno de ellos tenía diferente actividad. Ahora, vamos a determinar los pueblos de Mesopotamia que aparecieron con el pasar del tiempo. Cultura sumeria. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lourdes Aurora? ¿Estamos ahí? No, muy bien, sin nota. Elemen un segundito, por favor. Lice, me Sí. repite, por favor. Me dijo que... Me repite, por favor, ¿ya? Listo, muy bien, señorita Lourdes, ¿estamos ahí? Excelente. Ayúdeme, por favor, con la Sí, lectura presente. de esta presentación. ¿De cuál? Ok. Cultura sumeria. ¿Está bien? Sí, por favor. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Druk, Lagas, Kits, Ur y Eridu. Una economía basada en la agricultura de regadío fueron los inventores de la escritura uniforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses de la tierra. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, los sumerios como tal, sí, prácticamente, ¿no? Eran emblemáticos en las obras que nos dejaron, en la escritura, en la rueda, sí, el estudio matemático, la agricultura y sobre todo, pues, en creación de ciudades míticas, ¿no? Uruk, Lash, Kish y Eridu, que prácticamente eran ciudades que contaban con un buen desarrollo, ¿no? Además de ello, nos dejaron, pues, la escritura cuneiforme, es decir, las pequeñas formas de escritura que lo hacían en barro y que las utilizamos, la escritura, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Otra de las grandes civilizaciones, la cultura acadia. ¿Me ayuda, por favor, perdón, Manuel Rogelio? ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Nos encontramos, el audio parece que está en silencio. Sí, señor, parece que tenemos problemas en la conexión. Bueno, mientras tanto, me ayuda, por favor, la señorita María, por favor. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga que persiguen la prosperidad de los sumerios. Ay, se me perdió. Sumerios, entre ellos llegaron árabes, hebreos y serios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el Imperio Acadio. Imperio Acadio. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Los acadios como tal, ¿no? Que también eran pueblos semitas, se ubicaron directamente en la península arábiga como tal, y de ahí directamente lograron tener un gran desarrollo que basaron en lo que es la agricultura, la ganadería, y lograron también tener lo que son comercios árabes, hebreos, sirios como tal, ¿no? Y en su momento también lograron, pues, derrotar a los sumerios y colocaron el imperio acadio dentro de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a evidenciar algunos pueblos más. La cultura babilónica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Carmen? Ya listo.
Cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio Hammurabi. no veo bien. Paleobabilónico. Babilónico. Célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. Excelente, señorita. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, vamos a la siguiente y de ahí lo revisamos, por favor. Me ayuda el señor Darío. Presente, licenciado. La cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía con ciudades importantes como Asus y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 antes de Cristo, creo que debe ser. Excelente, muy bien, antes de Cristo. 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, la cultura de Babilonia, ¿no? Prácticamente, pues, es una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, pero sobre todo por el gran desarrollo arquitectónico que tuvieron, ¿no? Bajo directamente el reinado del rey Hammurabi, célebre directamente por establecer parámetros normativas dentro de una sociedad y también por la forma como castigaba e imponía justicia dentro de su territorio, ¿no? Obviamente, pues, tuvo un crecimiento también militar, desarrollando lo que son obras de arquitectura como templos, hablamos también de los jardines colgantes, pero sobre todo también nos dejó una normativa de sanción, bueno, que sigue vigente hasta el día de hoy, o lo tenemos algo similar, ¿no? Por ejemplo, el rey Hammurabi creó lo que se llama la ley del talión. ¿Hemos escuchado alguna vez esa ley? Sí, profe, la ley del talión es la del ojo Sí. por ojo y diente por diente. Ya estamos viendo el lenguaje. Excelente, muy bien. Ojo por ojo y Diente por diente. diente por diente. Muy bien. Sí, prácticamente creó esa normativa para que no existieran lo que son delitos dentro de su imperio. Muy bien. Los asirios como tal, prácticamente, ¿no? Era otra civilización que estuvo afuera directamente de los babilónicos como tal, ¿no? Sin embargo, lograron tener bastante población, lograron tener también un ejército sumamente grande y en su momento, pues, derrotaron al Imperio Hammurabi y eventualmente se colocaron como la cultura, en este caso, más extensa, que obviamente estuvo en los territorios como Ashur, Nínive, y que sobre todo prácticamente tuvo una alianza contra los medos en los años 612, ¿no? Entonces, miren, si hablamos en orden cronológico de los pueblos de Mesopotamia, tenemos los siguientes, no se olvidará. Primero eran los sumerios, después llegaron los acadios, ok, después llegaron los babilónicos y después directamente llegaron los asirios como tal, ¿no? También se establecen que en este caso, dentro de los pueblos más importantes de Mesopotamia, los persas también lograron desarrollarse, ¿no? Hasta el día de hoy, nosotros podemos evidenciar que la civilización de Mesopotamia es la más importante del mundo antiguo, ya que directamente de ahí partieron lo que son organizaciones territoriales, organizaciones sociales, aparecieron directamente formas de gobierno, pero sobre todo directamente apareció lo que es la agricultura, la ganadería, ¿no? Que son actividades que las seguimos realizando hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No dicen de mi parte. No, profe. No lo hice de mi parte tampoco.
Excelente, muy bien. Entonces, como no hay dudas, vamos a ver cómo nos fue, si pusimos atención. A ver, vamos a responder. Bueno, yo les voy a hacer 3 preguntitas, ¿ok? En base a la clase que tuvimos el día de hoy. Si respondemos bien las 3, vamos a tener 10 todo el mundo. Sin embargo, si no respondemos bien las 3, vamos a tener tarea. ¿Qué opinan? Todo en democracia. ¿Está bien? ¿Está mal? Bien. Sí, vamos, que sí podemos. Excelente, Sí, muy bien. los compañeros. Primera pregunta. Ok. Dentro de la civilización de Mesopotamia, sí, es una de las más grandes de la historia universal, se ubicaron directamente a las cercanías de 2 ríos importantes. ¿Cómo se llamaban los 2 ríos más importantes que tenía Mesopotamia? Tigres y Éufrates. Tigres y Los ríos más grandes de Éufrates. Excelente, muy bien, el Tigris y el Éufrates. Ahora, ¿cuál de los 2 ríos, segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál de los 2 ríos es el más extenso? El Éufrates. Éufrates. El río Éufrates. Muy bien. Ahora, el rey Hammurabi, ¿de qué cultura o a qué cultura perteneció? A la babilónica. Ah, la babilónica. Muy bien, excelente, 10. Regálenme un segundito, por favor. Voy a colocar la nota de todos los que estamos en este momento. A ver, déjenme descargar. Ya. Sí, excelente. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Sí, cuídense mucho.